Bienvenidos a Sombras del Destino. La noche caía sobre el pequeño pueblo de Ravens Hollow, envolviéndolo en una oscuridad profunda y opresiva. La luna, oculta tras nubarrones cargados, apenas dejaba filtrar su luz. En las calles desiertas resonaba el eco de los pasos apresurados de Alex, un joven escritor que había regresado a su hogar tras años de ausencia. Había recibido una carta, escrita con una elegancia peculiar, con una sola palabra en el sobre: mamá. Intrigado y algo perturbado, Alex decidió volver a la casa donde creció. Aunque los recuerdos de su infancia eran en su mayoría felices, algo en el tono de la carta le hizo sentir una inquietud que no podía explicar. La casa estaba en el extremo del pueblo, rodeada por un bosque oscuro que parecía susurrar secretos con cada rama crujiente. Al entrar, un olor a humedad y polvo antiguo llenó sus pulmones. La luz titilante de una lámpara reveló el desgaste del tiempo en muebles cubiertos por sábanas polvorientas. «Mamá, ¿estás aquí?», llamó a Alex, pero solo el eco le respondió. La carta insistía en que su madre lo estaba esperando. Siguió el sonido de un suave susurro que parecía emanar del piso superior. Cada escalón crujía bajo sus pies mientras ascendía, y una sensación de desasosiego se apoderó de él. La puerta del antiguo dormitorio de su madre se abrió con un rechinido, revelando una habitación iluminada por velas, con sombras danzantes en las paredes. En el centro de la habitación estaba su madre, sentada en una silla tapizada con un tejido ajado. Su rostro estaba oculto en la penumbra, pero su voz era inconfundible. «Hijo, has vuelto. Te extrañé mucho». Alex dio un paso atrás, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. La habitación parecía pulsar con una energía desconocida. La figura de su madre estaba envuelta en sombras que se retorcían como serpientes. «¿Por qué me trajiste aquí?», preguntó, su voz apenas más que un susurro tembloroso. «Quería que conocieras a tu verdadera madre». La figura se levantó, revelando una presencia oscura y etérea. La atmósfera se volvió más densa, como si el aire mismo estuviera impregnado de secretos insondables. Un susurro incomprensible llenó la habitación y sombras grotescas se agitaron en las esquinas. La madre extendió una mano, y las sombras cobraron vida. Criaturas indescriptibles se materializaron, sus ojos destellando con una luz malévola. Alex retrocedió, sintiendo el miedo asentarse en su pecho como un nudo apretado. «Eres especial, hijo. Esta es tu verdadera familia». Las criaturas se movieron hacia él con lentitud deliberada. El brillo en sus ojos creció más intenso, y sus formas distorsionadas llenaron la habitación con una presencia palpable. Un susurro colectivo llenó sus oídos, una sinfonía discordante de voces susurrantes. Entonces, la figura de su madre se desvaneció en la oscuridad, dejando a Alex solo con las criaturas sombrías que lo rodeaban. El miedo lo envolvió como una siniestra melodía, y en ese momento, comprendió que había desenterrado algo más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. El aliento de Alex se cortó mientras observaba a las criaturas que se cerraban a su alrededor. Cada una de ellas era una amalgama de sombras retorcidas, con extremidades que se movían de manera antinatural y ojos que brillaban con una malevolencia insondable. Susurros incomprensibles llenaban el aire, como una sinfonía de pesadilla. Intentó retroceder, pero las sombras parecían seguirlo, estirándose hacia él con una ferocidad sobrenatural. Cerró los ojos con fuerza, deseando que todo fuera una pesadilla, pero el frío tacto de las sombras lo rodeó, haciéndolo temblar hasta la médula. De repente, las criaturas se apartaron, revelando a una figura imponente que se materializó en el centro de la habitación. Era una mujer,
pero su presencia irradiaba una oscuridad indescriptible. Sus ojos eran profundos abismos de los que emanaba una luz débil y turbadora. «Hijo mío», susurró la figura con una voz que resonaba en la cabeza de Alex. «Has vuelto para descubrir la verdad». «¿Quién eres?», murmuró Alex, con la garganta seca. La figura se acercó lentamente, su vestido ondeando en un viento invisible. Cada paso resonaba como un tambor en la mente de Alex. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, levantó la mano y apartó las sombras que la rodeaban, revelando su rostro. Era el rostro de su madre, pero distorsionado por una malevolencia sobrenatural. Sus ojos, una vez cálidos y familiares, ahora estaban llenos de una oscuridad que parecía consumir la luz misma. Su sonrisa era un rictus retorcido que enviaba escalofríos por la espina dorsal de Alex. «Soy la madre que siempre has tenido, la que yace en las sombras». Su voz era un susurro que reverberaba en el alma de Alex. «Has heredado nuestras bendiciones y maldiciones». Alex retrocedió, incapaz de apartar la mirada de la figura que afirmaba ser su madre. Las criaturas a su alrededor se inclinaban ante ella, como si fueran marionetas en las cuerdas de su voluntad. «No puedes escapar, hijo. Te necesitamos». La figura extendió una mano y acarició la mejilla de Alex con dedos gélidos. «Has venido a conocer tu verdadero linaje, y no hay vuelta atrás». De repente, la habitación se estremeció, como si las paredes mismas gemían bajo una presión invisible. Alex sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, y las criaturas sombrías a su alrededor emitieron sonidos guturales. La figura de su madre se apartó de él, mirando hacia la oscuridad con ojos que brillaban con expectación. «El tiempo se acerca, hijo mío. Debes aceptar tu destino». Antes de que Alex pudiera formular una respuesta, las sombras se cerraron de nuevo, esta vez con más intensidad. La habitación se sumió en una oscuridad total, y los susurros se convirtieron en un rugido ensordecedor. El mundo a su alrededor se desvaneció, y Alex sintió que era arrastrado a un abismo sin fin. Cuando volvió a tener conciencia, se encontró en un lugar completamente diferente. Estaba rodeado por un bosque oscuro, con árboles retorcidos que se elevaban como espectros en la penumbra. La figura de su madre estaba a su lado, pero su rostro era aún más distorsionado, como si estuviera atrapada entre dos mundos. «Bienvenido, hijo mío. Ahora, tu verdadero viaje comienza». El bosque susurraba secretos antiguos, y las sombras acechaban en cada rincón. Alex se dio cuenta de que había cruzado un umbral desconocido, y la verdad que buscaba era más aterradora de lo que jamás habría imaginado. El destino que le aguardaba en ese bosque de pesadilla era aún más oscuro y retorcido de lo que podía concebir. La figura distorsionada de la madre de Alex lo guiaba por el bosque oscuro, donde cada paso resonaba con un eco siniestro. Las sombras se contorcían entre los árboles retorcidos, como si fueran guardianes de un antiguo secreto. El aire estaba cargado de un silencio sepulcral, roto solo por el crujir de las hojas secas bajo sus pies. «Este es el bosque de las almas perdidas, hijo mío», susurró la madre, cuya voz parecía fusionarse con el susurro del viento entre las ramas. «Aquí es donde convergen los mundos, donde lo tangible se encuentra con lo intangible». Alex trató de comprender las palabras, pero todo a su alrededor parecía enmarañado en un misterio insuperable. La madre extendió una mano y una luz tenue se materializó frente a ellos, revelando un sendero estrecho que se internaba más profundamente en el bosque. «Sigue el camino, y descubrirás quiénes somos y por qué estás destinado a ser parte de nosotros». Cautivo por la intriga y el temor, Alex avanzó por el sendero, con las sombras del bosque cerrándose detrás de él.
La luz titilante iluminaba figuras espectrales que parecían danzar entre los árboles, susurros incomprensibles acompañándolo en cada paso. A medida que avanzaba, las sombras adquirían formas más definidas. Criaturas de pesadilla acechaban en las sombras, observándolo con ojos brillantes y hambrientos. El sendero se volvía más angosto, y las sombras parecían cerrarse a su alrededor, como garras ansiosas de atrapar su alma. De repente, el bosque se abrió en un claro, revelando un paisaje surrealista. Un lago oscuro y serpenteante se extendía ante él, y en el centro había una isla cubierta por una niebla espesa. En la orilla, figuras encapuchadas realizaban rituales en silencio, sus gestos enigmáticos resonando con una energía que cortaba el aire. Este es el lago de los lamentos, donde nuestras almas se entrelazan con las sombras eternas, anunció la madre, señalando hacia la isla. Allí encontrarás respuestas, hijo mío. Cauteloso, Alex se adentró en el lago, el agua fría alcanzando sus tobillos. Las figuras encapuchadas levantaron la mirada, y sus ojos sin rostro parecían penetrar en lo más profundo de su ser. La niebla espesa envolvía la isla, y el aire vibraba con una energía ancestral. Al llegar a la isla, las figuras encapuchadas se apartaron, permitiéndole el acceso a un altar antiguo. En el centro del altar yacía un libro antiguo, encuadernado en cuero oscuro y cubierto de inscripciones en un idioma desconocido. La madre lo miró con una expectación inquietante. Toma el libro, hijo mío. Revelará todo lo que necesitas saber. Con manos temblorosas, Alex levantó el libro. Al hacerlo, el aire vibró con una intensidad que lo hizo estremecer. La madre lo miraba con ojos que irradiaban un conocimiento milenario, y las sombras del bosque parecían aguardar en silencio. Al abrir el libro, palabras oscuras cobraron vida en las páginas, contando la historia de un linaje que se entrelazaba con las sombras desde tiempos inmemoriales. Alex descubrió que era parte de una antigua herencia, destinado a caminar entre mundos, atrapado entre la luz y la oscuridad. A medida que leía, una presencia ominosa se cernía sobre él. La madre sonrió con una malicia que ahora se revelaba completamente. El libro no solo revelaba su origen, sino también el precio que debía pagar por su conexión con las sombras. Ahora lo sabes, hijo mío. Estás atrapado en nuestra red de sombras, y no hay escape. Eres uno de nosotros. Las criaturas del bosque se congregaron, las sombras danzaron y el cielo se oscureció como si el mismo universo hubiera sucumbido a la oscuridad. La madre levantó una mano, y las sombras se cerraron sobre Alex, absorbiéndolo en un abrazo eterno. El lago susurraba secretos, el bosque gemía, y en la isla desierta, la madre de Alex permanecía, su risa resonando en la penumbra. El libro antiguo yacía abierto, sus páginas destilando la esencia de una historia que perduraría en las sombras por toda la eternidad. El abrazo de las sombras envolvía a Alex, llevándolo a través de dimensiones inexploradas. La realidad se distorsionaba a su alrededor, y su conciencia se deslizaba entre fragmentos de mundos oníricos y pesadillescos. Las sombras se convertían en hilos que tejían su existencia en la trama de la eternidad, mientras las criaturas susurraban secretos incomprensibles en su mente. En medio de esta experiencia sobrenatural, Alex vislumbró imágenes de su vida pasada, fragmentos de momentos felices mezclados con sombras del pasado que nunca había percibido. Se dio cuenta de que su existencia estaba entrelazada con una historia ancestral, una danza cósmica que había estado en marcha mucho antes de su llegada al mundo. Finalmente, las sombras lo depositaron en un lugar que parecía ser el epicentro de su destino. Era un paisaje surrealista, donde el cielo y la tierra se fusionaban en una amalgama de colores incomprensibles. En el horizonte,
una figura oscura se alzaba, una presencia antigua que lo observaba con ojos que destilaban sabiduría y malevolencia. «Has venido, hijo de las sombras». La voz resonó en el aire como un eco de otra era. Eres la conexión entre mundos, el puente entre la luz y la oscuridad. Alex se encontraba de rodillas, exhausto por la travesía sobrenatural. Miró a la figura con ojos que reflejaban una mezcla de temor y resignación. «¿Quién eres? ¿Por qué me has llevado a este lugar?», preguntó Alex con una voz que temblaba entre la súplica y la desesperación. La figura se adelantó, revelando rasgos que parecían tallados por el tiempo mismo. Era una entidad ancestral, un ser que había presenciado el flujo de las eras y las sombras que danzaban a su alrededor. «Soy el guardián de los umbrales, el testigo de las almas que transitan entre dimensiones. Has sido elegido para llevar el peso de la conexión, pero también para ser el portador de la verdad». Las sombras que lo rodeaban se retorcían, formando imágenes fugaces de eventos que aún no habían sucedido. La realidad misma parecía ceder ante la presencia del guardián, revelando capas de existencia que estaban más allá de la comprensión humana. Tu destino está entrelazado con la batalla entre la luz y la oscuridad. Eres la llave que puede sellar o desatar el destino de todos los mundos. La revelación resonó en la mente de Alex como un eco estremecedor. La carga de su existencia se volvió aún más abrumadora mientras el guardián continuaba hablando de profecías y ciclos cósmicos. Pero ten en cuenta, hijo de las sombras, que cada elección tiene un precio. La verdad que has buscado te hará cuestionar lo que creías conocer, y las sombras que abrazas te consumirán si no encuentras el equilibrio. Con una ola de su mano, el guardián desató una corriente de energía que envolvió a Alex. Las sombras parecían fluir a través de él, fusionándose con su ser de una manera que desafiaba toda lógica. Visiones de futuros posibles se desplegaron ante él, algunos llenos de triunfo y otros sumidos en la desesperación. Elige tu camino, hijo de las sombras. El destino aguarda tu decisión. En ese momento crucial, Alex sintió la presión de su elección. La verdad se extendía ante él como un vasto abismo, y las sombras esperaban ansiosas su respuesta. En su corazón, la dualidad de su existencia se manifestó como una llama titilante, la luz y la oscuridad, entrelazadas en una danza eterna. La elección de Alex resonó en el aire como un eco de condena. Al aceptar plenamente su destino oscuro, las sombras que lo rodeaban se intensificaron, formando una corriente que fluía a través de él con una intensidad sobrenatural. La figura del guardián observaba con ojos que parecían reflejar una mezcla de pesar y reconocimiento. La transformación de Alex fue rápida y radical. Las sombras se fundieron con su ser, otorgándole un poder que trascendía la comprensión humana. Su cuerpo resplandecía con una oscuridad profunda, y sus ojos brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. Las sombras, ahora completamente sometidas a su voluntad, danzaban a su alrededor como si fueran extensiones de su propia esencia. El bosque de las almas perdidas respondía a su llamado, los árboles retorcidos se inclinaban en sumisión y las criaturas de pesadillas se arrodillaban ante su presencia. El guardián miró a Alex con una mezcla de admiración y tristeza. Has elegido el camino de la oscuridad. Ahora, eres el señor de las sombras, el portador de un poder que puede dar forma al destino de mundos enteros. Alex asintió con una calma que dejaba entrever una sabiduría recién adquirida. Se sentía conectado con algo mucho más grande que él mismo, una fuerza que trascendía el tiempo y el espacio. La verdad es inevitable, y la oscuridad es el espejo de la luz. Ambas coexisten en la danza eterna de la existencia. El guardián suspiró mientras la figura de Alex se desvanecía lentamente en la oscuridad del bosque.
El destino del joven escritor se había transformado en una historia más profunda y compleja de lo que cualquiera podría haber imaginado. Mientras el guardián contemplaba la desaparición de Alex, una pregunta resonaba en el aire. ¿Había elegido el camino correcto? ¿O la oscuridad que ahora abrazaba sería su perdición? En el corazón del bosque de las almas perdidas, las sombras se cerraron sobre la figura del nuevo Señor de las Sombras, y la historia de Alex se desvaneció en la penumbra, dejando al guardián como único testigo de la elección que cambiaría el curso de los mundos. Y así concluye, Sombras de Destino, una historia de elecciones trascendentales y destinos entrelazados. Alex ha elegido el camino de la oscuridad, convirtiéndose en el Señor de las Sombras, pero la pregunta persiste, ¿es su elección una bendición o una maldición? Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado la historia, no dudes en dejar tus comentarios y suscribirte para más narrativas cautivadoras. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido.